Bienvenidos nuevamente a su curso de diseño y administración de flujos efectivos, capítulo 2. En esta presentación vamos a ver lo que es el presupuesto de efectivo, presupuesto de caja o efectivo flujo de caja proyectado. Estamos hablando de la misma cosa, o sea, del mismo tema. Ahí en el argot se puede decir de esta forma: si digo flujo efectivo proyectado o presupuesto de flujo efectivo, estamos hablando en el mismo sentido, porque el presupuesto es una proyección, ¿sí? Son estimaciones. Entonces, bueno, vamos a seguir con el curso en su capítulo 2. Comenzamos. La historia nos ha enseñado que un deseo no cumplido del ser humano ha sido siempre adelantarse a los hechos del futuro. En el campo del negocio y de la finanza, este deseo nunca ha sido ajeno. Tanto es así que los analistas financieros, desde aquellos entonces de Revolución Industrial a la fecha, han creado técnicas y procesos que ayudan a pronosticar y estimar los cambios financieros y económicos que sucederán en una empresa en el futuro, ayudando así a tomar mejores decisiones ante los posibles eventos. Una de las herramientas para tomar estas decisiones con el propósito de saber qué pasa en el futuro, qué podemos esperar, es el presupuesto de flujo de efectivo o presupuesto de flujo de caja. Perdón. El presupuesto de flujo de efectivo puede ser definido como la proyección de los flujos de una empresa en un periodo determinado, con la finalidad de determinar las necesidades a los excesos de liquidez que tendrá en el futuro. Debe considerarse que elaborar un flujo de caja no solamente es un simple ejercicio matemático, sino que también representa una gran responsabilidad, pues deben seguirse ciertos procedimientos que ayudan a tener una información contable para poder predecir qué podría pasar en la empresa. Para comprender para qué sirve un presupuesto de flujo de efectivo, veamos lo siguiente. Hay una diferencia entre flujo de caja proyectado y flujo de efectivo contable. El flujo de caja proyectado o presupuestado se puede elaborar desde un semestre hasta varios años. Digo un semestre porque menos de eso es difícil obtener tendencia. Debería ser 6 meses, 8 meses y más para entonces tener información contable. Entonces hablamos de varios años. Lo que puede ser los periodos de acuerdo a cómo va en el horizonte de tiempo de corto, mediano y largo plazo, proyectando mediante diferentes cálculos los posibles ingresos y egresos futuros para revisar la liquidez casi inmediata de la compañía y evitar déficits, saber cómo va en cuanto a sus egresos inmediatos y futuros, y ayuda esto a tomar las decisiones mediatas o inmediatas del caso. El flujo de caja proyectado se elabora para información interna de la empresa y obviamente para su toma de decisiones, además de la ocasión de solicitar financiamiento. Mediante este flujo de caja proyectado se informa al banco o cualquier institución financiera cómo se pagará el préstamo, considerando las tablas de amortizaciones que se emiten para el caso, para regular el pago de las cuotas y los intereses del financiamiento que se otorgue o que se vaya a otorgar. La estructura del flujo de caja proyectado dependerá del criterio y experiencia de la persona que lo está elaborando, que lo prepara, su propósito del flujo de caja y temporalidad. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, el flujo de caja puede elaborarse desde el corto plazo hasta el largo plazo. Claro, en el medio está el mediano plazo. Es posible que usted se preguntará, en el que te lo esté elaborando o la persona que esté incluido en el diseño del flujo de caja, ¿de qué dependerá? ¿Cómo saber cuál es su función para cada caso? Si el flujo de caja es para una empresa, pueden ocurrir 4 posibles casos. Existen tendencias hacia la disminución del efectivo, se necesita el financiamiento bancario y es un requisito presentar la información proyectada. Se ha planeado realizar una compra importante
sin afectar el patrimonio, y esta que es muy importante para mí, o decir yo la catalogo es muy importante. Se necesita estar constantemente informado y así prevenir escenarios. De esto dependerá su elaboración. Si hay problema de liquidez, es un comentario aparte, se sugiere hacer flujo de caja mensual, o sea, es decir, tener un flujo de caja siempre preparado y irlo monitoreando mensualmente y consolidar esa información anual, considerando en todo caso siempre los plazos de todos los compromisos adquiridos de pago, de cobro, de inversión, etcétera. El flujo de caja proyectado. Estamos entrando a revisar el esquema de presentación, de cálculo y de presentación. Entonces, este flujo de caja, el formato, debe contener el nombre de la persona, de la empresa o persona o grupo familiar para el cual se está elaborando. También, claro, tenemos la persona y debemos tenerle una identificación, el RIF, el Registro de Información Fiscal, o la cédula de identidad si es persona natural. También tendrá el nombre de la hoja, que en este caso es flujo de caja proyectado. El tiempo de elaboración, en alguna parte tenemos que colocarle que el horizonte son 4 años, 5 años, 8 meses, un trimestre, etc. El tiempo de elaboración, que es el lapso por el cual se realizó el trabajo. O sea, el tiempo de elaboración lo colocamos acá y entonces hacemos la extensión. Posteriormente tendremos los títulos del mes, trimestre o año, que está representado por estas X que tenemos acá. Seguimos. Poco a poco lo vamos a ir viendo en su conjunto. Aquí tenemos una muestra de lo que podría ser, de lo que podría componer el informe de flujo de caja proyectado por una persona, familia o grupo familiar, y también un esquema de cómo podría ser la presentación del informe para una empresa. La información detallada que mostrará el flujo de caja dependerá de cada situación en particular, lo que es igual y esencial para ambos casos. Siempre hay que presentar un esquema informativo bien detallado. Lo que es igual para esencial para ambos casos es que se colocará de manera separada los ingresos de los egresos, obviamente. El detalle de cada uno es información interna de cada uno de los casos. Información interna y muchas veces confidencial, para que no se le dirige a todo el mundo, a menos que sea necesario. En esta imagen se ven detalles de los ingresos, por acá los ingresos y por acá los egresos, tanto como para la empresa como la persona natural o grupo familiar. En el caso de las personas tendrán sus particulares ingresos, como lo pueden ver acá, y los egresos también. Sin embargo, para el caso de las empresas, el detalle de todos los ingresos y gastos debe tenerse de los estados financieros que emite la empresa, por supuesto, en cada cierre de mes o en cada cierre anual. Aquí tenemos, se identifica más a la vista el esquema de unos y de otros, de las personas, grupos familiares y las empresas. El saldo inicial de flujos de caja, siempre como hemos visto ya en el capítulo 1, un flujo de caja se inicia con un saldo inicial, en lo que es la parte numérica informativa. Se parte de un saldo inicial conciliado, revisado, y se consideran los ingresos y egresos. El saldo inicial es el que se describe en la cuenta controladora según los estados financieros. Este saldo inicial es el efectivo disponible con el que cuenta la empresa o persona. Cuando hablo aquí de cuenta controladora es porque cada cuenta controla, por ejemplo, las ventas controlan los ingresos, las cuentas de gastos controlan los egresos. Y las cuentas de efectivo, llámese efectivo banco y caja, controlan lo que es todo el efectivo que entra y sale de la empresa. Si nosotros nos llegaran a comisionar, digo nosotros como asesores o tal vez como personal bajo relación de dependencia, si nos comisionan elaborar el flujo de caja proyectado, no debemos dejar de llevar por una cifra que nos dé cualquier persona, así sea un jefe que tenga una función preponderante en la empresa. Nosotros debemos prevenir errores y debemos conciliar siempre las cuentas que controlan el efectivo. Debemos revisarlas y validar que
lo que entró y salió, o lo que motivó la entrada y la salida de efectivo, están bien soportadas con los documentos correctos. En el caso de personas y familia, bueno, se les pedirá a ellos los estados de cuenta de una fecha determinada y entre otros puntos. El único saldo inicial que se tomará del efectivo disponible será el primero, o sea, para el primer mes o el primer año, el efectivo disponible es el que va a ir, el que va a figurar en este caso aquí, es el que va a figurar en el estado de flujo efectivo procedente de las cuentas de banco. Ya los otros periodos ya entrará en juego lo que se desarrolló en el periodo en que empieza el análisis o la proyección. El inicio de preparación dependerá de la finalidad de control y gestión de la finanza de la empresa. O sea, el inicio de la preparación del informe dependerá de la finalidad de control y gestión de las finanzas de la empresa. Siempre que una empresa tiene problemas de liquidez, en particular se debe solicitar un flujo de caja proyectado a la brevedad posible, pues el flujo de caja proyectado proporcionará la información inmediata de la liquidez siempre y cuando se tenga al día la información y la revisión de dicho flujo de caja proyectado. Es muy importante cuando se elabora un flujo de caja proyectado conocer el objeto principal de la compañía. Se debe siempre hacer preguntas básicas y revisar algunos documentos en particular, como es el registro mercantil de la empresa. Esto nos dará información que necesitamos, objeto principal de la empresa. Esto se debe a que muchas veces el empresario adiciona otro elemento diferente. En una oportunidad me comisionaron realizar el flujo de caja de una empresa que se dedica al ramo de muebles y notamos una tendencia de repente así un poco extraña en las ventas, ¿no? Iba subiendo las ventas, la tendencia era una tendencia lineal y de repente empezó una curva hacia arriba. Y fue porque el empresario adicionó a la empresa otro ramo diferente en el cual no estaba escrito en su registro mercantil o acta constitutiva, como lo quieran llamar. Había adicionado a la venta de insumos y de repuestos para computadores e impresoras, y en realidad ese objeto no estaba escrito en su acta constitutiva. Y claro, los bancos, los analistas financieros se dan cuenta de muchas cosas. Afortunadamente revisamos el objeto principal y bueno, se propuso que se hiciera un acta de asamblea donde se adicionaba ese objeto. Se le mostró, la información se le envió al banco con esas notas y el soporte de que evidenciaba que la empresa estaba ya por introducir estos documentos en el registro correspondiente para que entonces lo aprobaran y bueno, y quedara inscrito como un nuevo objeto en su actividad mercantil. Bueno, luego de revisar estos documentos y todas las informaciones, debemos hacer entrevistas al personal de la empresa, sobre todo el personal de finanzas, para entender mejor el negocio y saber cómo proyectar los cálculos. No solamente al de finanzas, yo acostumbro también a entrevistar a los gerentes de producción, al de costos y presupuestos, para saber qué proyecciones hay en el aumento de la producción, qué proyecciones hay o qué estimaciones llevan los departamentos de finanzas y tesorería en lo que es incremento de precios, las tendencias de compra, de precios de compra, la tendencia en los gastos, entre otros factores. Ahí, cuando vamos a hacer el flujo de caja, después de las entrevistas, siempre nos debemos hacer interrogantes que nos guíen, interrogantes que nos guíen y nos lleven a respuestas aclaratorias. En esto propongo estas preguntas: ¿qué hace o produce la empresa? De hecho, ¿qué hace y produce la empresa? Fue cuando nos dimos cuenta de que la empresa, además de muebles, estaba metida en otros ramos, inclusive estaba metida en otros ramos más. Claro, estaba diversificando, como decía, su producción para abarcar nuevos mercados y prepararse para cualquier cambio económico que sucediera en uno o en otro. ¿Qué vende la empresa? ¿Cómo lo vende? ¿Y por qué solicita un flujo de caja proyectado? La solicitud
de el motivo o la razón por que los lleva a solicitar un flujo de caja es importante para saber si es compras de mercancía, si es capital de trabajo, si es inversión en nuevas maquinarias, entre otras cosas. Luego de saber cómo se manejan los negocios, podemos comenzar con la solicitud de la información. Entonces, claro, tenemos que solicitar estados financieros a la fecha. Esto permitirá conocer el esquema financiero que maneja la empresa siempre y cuando estén adecuadamente bien construidos estos estados financieros y soportados y con unas notas revelatorias que sean ricas en información válida. Los estados de cuentas bancarios a la fecha, aunque si los estados financieros están bien elaborados, los estados de cuentas solamente es una revisión que tal vez no sea profunda. Los reportes de venta, de todas maneras lo mencionado porque los estados de cuenta bancarios a la fecha, o sea, conciliados, deberían tener muchísima relación con los reportes de venta. O sea, si se reportó que se vendieron 100 de contado, en su oportunidad debería estar reflejado en el estado de cuenta 100. Arqueos de caja es cuando, o sea, tenemos muchas empresas que manejan mucho efectivo. Manejan efectivo, de repente tienen sucursales y agencias y es posible que haya mucho efectivo y sobre todo en divisas. Entonces estos deben revisarse los arqueos, no hacer arqueo, pero sí revisarse para que se corresponda lo que está en el arqueo con lo que cabe con lo que está en los estados de cuenta bancario o con lo que en la realidad queda de efectivo, porque a veces las empresas trabajan con proveedores que también requieren recibir efectivo, y si es en divisa, bueno, más provechoso para uno y otro. Si el flujo de caja proyectado es un requisito por un préstamo, entonces deberían proporcionarle el documento donde se solicitan el préstamo, el crédito, y también donde el banco le informa de las tasas de interés, los horizontes de tiempo, entre otras informaciones que sirven para realizar el flujo de caja proyectado. O sea, nosotros como contadores, administradores o cualquier personal que vaya a realizar un flujo de caja proyectado no debe tenerse solamente a dame los números y empiezo a trabajar con ellos. Tenemos a veces asesorarnos porque nosotros somos, por el caso de los contadores, nosotros damos fe pública y es nuestra responsabilidad íntima e inherente del trabajo que hacemos y la información que damos. Para los cálculos se deben considerar factores endógenos y exógenos, es decir, se deben considerar tendencias históricas de las operaciones de la empresa, el porcentaje de inflación, la que maneja la empresa, de acuerdo a lo que indican los institutos gubernamentales u otros que autorizados para informar sobre el ritmo o magnitud de inflación, cotización de la divisa con que se comercializa cuando trabajamos con mercancía, materias primas o mercancía importada, el nivel de salario es importante, las tasas de interés con que se trabaja en los casos de financiamiento, el comportamiento de los mercados, la magnitud del mercado, el ritmo, entre otras cosas. Para estos cálculos se puede a veces llegar a ser muy optimista o también muy pesimista. Sin embargo, la manera correcta de hacerlo es realista. Aunque, ojo con esto, aunque si lo que necesita es un crédito bancario, es mejor ser optimista, pues el banco no prestará dinero a una empresa que ya sabe de antemano que no le va a poder pagar. Para la proyección de ingresos y egresos de flujo de caja para el presupuesto de flujo efectivo, pues existen métodos para realizar proyecciones en venta. Sin embargo, esto también dependerá de las características principales de negocio, el tiempo operativo, lo habíamos referido antes, el tiempo operativo, la rama que se dedica, la fortaleza del y en el mercado, entre otros factores. En este caso trabajaremos nosotros con el método más sencillo y más utilizado para que usted pueda dominar el flujo de caja proyectado. El método para proyectar que usaremos será el análisis de resultados anteriores. Este método es uno de los más usados y se basa en resultados económicos obtenidos anteriormente, y de estos resultados, aplicando la fórmula correspondiente, obtendremos posibles tendencias y obviamente serán mejores las decisiones que se tomen.
La parte de los ingresos, el ingreso de una empresa, sean bienes o servicios, la cuenta que controla esto son las ventas. Estas ventas se deben clasificar por ventas de contado y ventas a crédito en el plazo que estén otorgadas, el corto, mediano y largo plazo. Tal vez hay otros ingresos que podrían ser alquileres, intereses por préstamo que ha dado la empresa, pero se colocarán siempre en orden de acuerdo a su importancia, y el primer orden lo lleva la cuenta de ingresos por ventas. En el caso de los ingresos, como ya hemos explicado, estos ingresos lo tomaremos del estado financiero siempre actualizado. Debemos trabajar con el estado financiero siempre actualizado. Cuando digo actualizado es que no esté la contabilidad atrasada en meses, sino que siempre esté ya en el cierre. Estamos por ejemplo, en junio y debemos preparar el flujo de caja. Debemos trabajar entonces con el presupuesto empezando con mayo, o esperar unos pocos días que se empiece a que termine el mes de junio, y trabajar con el mes o con el año con la información más actualizada. También podemos hablar que actualizado, o sea que esté todas las cifras actualizadas por el índice por inflación, de acuerdo con lo describe, lo menciona, lo requiere la norma internacional de información financiera, los principios generales de contabilidad generalmente aceptados de cada país. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo, lo vamos a ver en láminas de Excel, pero lo vamos a revisar también, lo vamos a ver aquí en las láminas de PowerPoint, pero lo vamos a revisar en el libro de Excel que ya le vamos a mencionar. En este caso, el ejemplo me habla de que la empresa modelo dedicada a la venta de libros solicita nuestros servicios, para la elaboración de un flujo de caja proyectado. Entonces viene la pregunta: ¿qué hace la empresa? Según el registro mercantil, Modelo Compañía Anónima se dedica en sujeto principal a la venta de libros, compra y venta de insumos de papelería. También podrá comprar y vender consumibles de oficina, y entre otros afines, otros relacionados con el ramo de papelería. No figura tal vez computadoras aquí o muebles. Pero bueno, hay que revisar, como le mencioné anteriormente, bien lo que es el flujo, el objeto principal de la empresa. ¿Qué vende la empresa? Porque la empresa puede tener este objeto bastante amplio, pero en realidad el fuerte son los libros nuevos y los artículos de papelería. ¿Cómo lo vende? Lo vende de contado, en tienda física, a corto plazo por internet. La mayoría de los pagos son por tarjeta de crédito, y los bancos tardan máximo 3 días en pagarle el total de lo que se hizo esa venta a crédito. Es un punto importante a tener en cuenta. ¿Cuánto tiempo tiene operativa la empresa? Bueno, tiene 2 años en el mercado, tal vez sea bastante nueva, y solicita el préstamo porque, bueno, tiene escasa liquidez, tiene cheques devueltos, y de hecho, bueno, le falta dinero, pues. Y necesita el préstamo bancario para capital de trabajo. Este concepto de capital de trabajo vamos a trabajar con él en un próximo curso que vamos a dar después de este. Entonces, la información de crédito del banco que nos da el banco modelo con que trabaja la empresa es que la empresa podría otorgarle $50,000 para amortizarse todo completamente en 24 meses a una tasa de interés del 15% anual. Entonces, la fecha en que solicitó el préstamo está aquí, 05/1/2020. Ojo con esto, porque la fecha que solicitó no necesariamente tiene que ser la fecha que se empieza a elaborar o diseñar el flujo de caja o el presupuesto de flujo de caja proyectado. Se solicita, para los efectos, solicitamos un balance de comprobación de los últimos 8 meses. 8 meses podría ser razonable para calcular tendencias históricas, podría ser. Sin embargo, pedimos 8 meses, y entonces para empezar a elaborar flujos de caja, llevaremos toda la información a una hoja de trabajo para el análisis. Aquí le estamos mencionando el libro de Excel
que se denomina flujo de caja simple para bancos. Ese lo vamos a ver luego de terminado la presentación, esta parte teórica e instruccional. Aquí tenemos el esquema general de estados de trabajo. Aquí tenemos identificando la empresa, modelo, aquí está su RIF, su identificación fiscal ante el gobierno, ante la Administración de Hacienda. Dice hoja de trabajo, pudimos haberle colocado flujo de caja proyectado. Tenemos que le informamos que los saldos tomados del balance de comercio mes a mes están acá, del primer mes. Vamos a hablar que vamos a suponer que fue de enero que se recibió, que se empezó, al mes 8. O el primer mes, dependiendo de cuándo fue que nos dieron el préstamo. Aún no lo tenemos aquí reflejado. Como verán, solamente tenemos ventas de contado y cobro de ventas a crédito. No tenemos una información que nos digan que ya nos han concedido un préstamo. Recuerden que en la lámina anterior tenemos que se solicitó el 5/1/2020. Entonces vemos los egresos. Son ingresos, aquí tenemos impuestos. Me imagino que solamente será impuestos sobre la renta. Y tenemos el total de egresos y luego el total del flujo neto que nos quedó en el periodo. Acá no tenemos saldo inicial por ahora. Entonces aquí tenemos esta nota, hacemos el cálculo de análisis de resultados para poder sacar el porcentaje de las proyecciones futuras de las ventas de los ingresos. Aquí vamos a trabajar con índice de crecimiento. Aquí tenemos un índice de crecimiento, aquí tenemos otro. Ya vamos a aclarar qué es esto. El índice de crecimiento es calculado en base al mes anterior para determinar el crecimiento de las ventas y los egresos mensuales. Observe que el crecimiento no es del todo positivo en todos los meses. Por acá vemos que tenemos unos datos negativos. Aquí hablamos de que el cálculo de promedio porcentual que nos ayuda a los cálculos futuros, aquí lo tenemos, como se le mencioné anteriormente. Aquí tenemos el otro. Avanzamos. Aquí hablamos que el índice de crecimiento es calculado con base al mes anterior. Notamos que no todos los meses fue positivo, como les mencioné hace un ratito. No fue positivo el resultado y existe variabilidad. Entonces calculamos un promedio utilizando de base el índice de crecimiento mes a mes. Para la venta el resultado fue 7%. Vemos que existen ventas a crédito, pero es menos del 2%. Así que solo tomaremos las ventas de contado para los egresos. El índice de crecimiento es 4% para los egresos, ¿no? Estos porcentajes los utilizaremos para el flujo de caja proyectado. La elaboración del flujo de caja para banco, después de haber calculado las proyecciones utilizando el ejemplo anteriormente explicado, mostramos la siguiente imagen, cómo es que se presenta el flujo de caja proyectado. Aquí vemos entonces que ya vimos el formato. El formato, recuerde que lo vimos acá. Perdón, me estoy yendo para donde no es. Aquí recordamos que no tenemos saldo inicial, no tenemos, solamente es la hoja de trabajo. Y acá sí tenemos saldo inicial. ¿Sí? Ven, noten aquí saldo inicial, ya no dice otro trabajo, se dice flujo de caja proyectado, está escrito el periodo en que vamos a hacer la proyección, aunque aquí hay un pequeño error, si lo pueden notar acá, hay un pequeño error porque el flujo de caja lo solicitamos el 5/1, pero en realidad fue otorgado en mayo. En mayo fue que se empieza, o antes de mayo. Pues esto fue en abril. En abril nos dieron el préstamo y empieza a correr toda la información en mayo. Esto depende
ya de último la celeridad con que nos dieron el préstamo y cuando ya el banco nos dice que ya tenemos que amortizarle, entonces si el banco ya nos avisa que tenemos el préstamo dado y empieza la tabla de amortización por acá, entonces la proyección debería empezar por acá, en esta fecha. Aquí hay que corregir esto, ya no es en el 5-1, sino es posible que sea el 5 de mayo o 1 de mayo. ¿Sí? Entonces, bueno, perdón, discúlpeme esa. Aquí tenemos que el monto del préstamo otorgado es colocado de ingresos, es decir, que es dinero que está disponible. Ya, aparte de las ventas que podemos tener en el primer mes, ya tenemos además adicionado el préstamo otorgado para que nos dé este monto. Por acá tenemos que el préstamo se está distribuyendo también. Tenemos que tomar en cuenta que este préstamo otorgado tenemos que reflejarlo acá en las operaciones. O sea, porque el préstamo otorgado nos sirve para comprar mercancía. Recuerde que estamos pidiendo el préstamo para capital de trabajo. El capital de trabajo es el que sostiene nuestras operaciones. Entonces podemos repartir aquí todo esto. En el año, en los meses vamos comprando la mercancía que debería más o menos abarcar los $50,000 que estamos reflejando acá. Muchas veces de una vez se compra la mercancía aquí en el primer mes y se va trabajando con ella. Solamente aquí este préstamo otorgado de una vez va acá en 50,000 o en el monto neto que nos dieron, porque el banco nos dice te prestamos 50,000 pero menos comisiones y otros gastos para conceder el préstamo. Resulta que esos 50,000 viene ya en 40 y tantos. Aquí tenemos en esta parte el área de financiamiento. Vemos acá cómo se empieza a figurar las cuotas de amortización del capital, del principal, y vemos acá los intereses. Esto nos resulta que el flujo de caja financiero. Vemos como este monto que ya es el flujo neto que resulta del primer mes de mayo, lo vemos como está acá, acá 58,264 y así sucesivamente 57,889 y es el saldo inicial para junio y así sucesivamente hasta el mes de febrero del año 2020. Debemos considerar la información que nos da el banco y validar esta información que nos dio el funcionario de la empresa. Ejemplo, hay entidades financieras que conceden 3 meses de gracia. Si 3 meses de gracia sin pagar cuotas, esto debemos con otro considerarlo en el flujo de caja proyectado, porque son 3 meses en que no vamos a pagar cuotas. En dado caso, esto como son pocos meses, no creo que esto valga para este caso, pero hay casos que sí valen. Entonces, en esos casos hay que tomar en cuenta esa información para entonces proyectar la salida de caja por amortizaciones e intereses que en realidad no se van a dar en el mes o en ese año. También hay empresas que pueden amortizar el capital de 6 meses. La empresa juzga que en vez de, perdón, que además de amortizar mensualmente, puede hacer una amortización especial extra cada 6 meses. Entonces, toda esta información debe ir en el flujo de caja proyectado. Entonces, debe estar reflejada en las notas. El monto otorgado se registra en la sección de ingresos por ser un dinero que está disponible. Las cuotas a pagar y los intereses de manera separada se colocarán en otro renglón de egresos, específicamente en la sección de financiamiento, como vimos en la lámina anterior. Estos montos se calcularon en base a una tabla de amortización y para lo cual vamos a revisar un ejemplo. Este es uno de los modelos. Yo tengo un modelo que particularmente mejoré, tiene una mejor información. Ese modelo lo vamos a revisar cuando hagamos el estudio de las tablas de la tasa actual estimada o la tasa actual equivalente, TAE,
que veremos en un capítulo del curso y vamos a revisar también unas hojas de cálculo referidas a ese cálculo de la tasa y vamos a ver una tabla de amortización que tiene otro formato un poco más rico en información. Entonces aquí vemos que esta información nos la da el banco. Tenemos acá por aquí unas instrucciones que les sugiero que la puedan leer. Y abajo tenemos el esquema de cálculos que me determina la cuota mensual. Es decir, aquí tenemos el ingreso, los intereses, el pago en principal. Esta suma de estos dos me debe dar esta suma que vemos acá. Y acá esto menos esto me va dando cómo se va rebajando el monto del préstamo de acuerdo a los pagos. Al final, el último mes tenemos que la deuda es cero y listo, se pagó el préstamo. Los intereses debemos recordar por flujo de caja que los intereses son deducibles en la mayoría de las legislaciones nacionales de diferentes países. Los intereses son deducibles del impuesto de la renta. Y entonces estos ingresos tenemos que tomarlo en cuenta para el pago de los impuestos en el balance de flujo de caja proyectado debe ir representado. Acá tenemos un resumen. Este resumen lo coloco a propósito porque los bancos tenemos que tratar de darle, en entidades financieras tenemos que tratar de darle la mayor información posible para que el analista financiero tenga también herramientas para hacer sus análisis y entonces se emita el financiamiento lo más pronto posible. Recuerdan que hablamos de que el préstamo se solicitó el 5/1, sin embargo se empezó a hacer la proyección en mayo porque es posible que la empresa tardó en presentar la información y los bancos se reúnen, tienen su periodo de reunión para aprobar los financiamientos. Y si la información no va acorde con el tiempo, no va de verdad bien sostenida, bien fundamentada, entonces eso hace que muchas veces los bancos devuelvan la información para que sea mejor preparada. Si se fijan, tuvimos un error en el inicio en el flujo de caja proyectado cuando escribimos del periodo empezaba en enero, en realidad el préstamo fue en mayo. Eso es producto de que haya devoluciones de la información para que la información vaya de verdad bien sostenida. Ya con ese expediente bien hecho, bien elaborado, bien fundamentado, con sus respectivas notas, los respectivos estados financieros y la otra forma que los bancos emiten para que se rellenen y hacer el sumario de su expediente. También las premisas, es importante saber qué premisas tenemos de venta, de incremento de venta, de aumento de los precios, de cambio tal vez en la producción, de cambio en el diseño de producto. Eso va a influir también en la proyección de ventas y de hecho en la proyección de los gastos, así como tal vez movimientos que va a hacer la empresa en el personal, donde debe incrementar el personal o debe disminuirlo. Todas estas cosas influyen en la evaluación del banco para entonces otorgar el préstamo. Recuerden que los bancos nunca, las entidades financieras nunca pierden, ellos viven de los intereses y deben asegurarse de que los intereses siempre sean cobrados y sobre todo en efectivo. Acá tenemos que vamos a ver el libro Flujo de Caja Simple para Bancos, que vamos a ver estos formatos. Vamos a ver también otro formato de presentación del flujo efectivo que lo tenemos acá. Este también lo vamos a ver, solamente está en un libro de Excel este formato para que el que necesite usarlo, bueno, lo use o practique con él. Bueno, finalizando, tenemos que el flujo efectivo resultante debería ir acompañado de un informe explicativo de las premisas que les estoy mencionando. En el capítulo 1 sugerimos un ejemplo de premisas, pero es un modelo, solamente un modelo. De ustedes depende enriquecer o adaptarlo a sus necesidades o a su forma de hacer su trabajo, pues el estilo que tenga. Puede ir acompañado de gráficos, es muy importante la información gráfica. Y la información numérica igualmente debe ir siempre bien fundamentada, tal vez escribiendo las fórmulas de cálculo que se realizaron. Les recuerdo que esto es un ejemplo simple que acabamos de ver. No vamos por lo pronto, o no usamos las fórmulas de valor actual neto, tasa interna de retorno, estas son periódicas. No, vamos a ver ejemplos también con tasas, con van
y TIR no periódica, la función pago que la vamos a usar en la tabla de amortización que vamos a construir allá, que vamos a ver en los modelos que vamos a presentar, entre otras informaciones más. De verdad yo les sugiero que si pueden revisar algo de esto por anticipado, será muy bueno para que entonces cuando hagamos la explicación sea de verdad, sea mejor captada. Eso no quiere decir que la información nuestra o la explicación va a ser escueta, no, va a ser también detallada con suficientes notas. Pero siempre es bueno tener indicios de cómo va a ser el capítulo que viene, que va a ser muy interesante, se lo aseguro. Entonces, yo le espero, ¿verdad? Le doy gracias por su atención, le deseo mucho éxito, alegría y hasta la próxima.